Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias Osvaldo por la invitación. La verdad que es un placer estar acá en el simposio. Y bueno, con un tema que me parece muy importante, concuerdo con mucho de lo que Osvaldo acaba de decir. La agroecología es una concepción como más compleja que incluye no solo la parte ambiental, sino también la parte social y económica. Y bueno, yo voy a estar hablando más bien de los principios agroecológicos más ecológicos, digamos, o de la parte ambiental que podemos, o que deberíamos estar utilizando para nuestra producción agropecuaria. Entonces, básicamente lo que voy a estar hablando hoy es, bueno, un poco de agroecosistemas, de esta cuestión de mezclar la ecología con la agronomía, ponerle un poco más de ecología a la agronomía y lograr un poco más la sustentabilidad, hablándole de servicios ecosistémicos, de los nuevos paradigmas que pensamos que hay en la agricultura ahora, esta idea de los cultivos de servicio y cómo los podemos usar, y algunas cuestiones básicas de usar al suelo como el centro, digamos, del manejo de los agroecosistemas. ¿Sí? Hay nuevos conceptos y nuevas ideas de cómo funciona la materia orgánica del suelo. Acá tienen una página de cultivos de servicio donde pueden ver un montón de la información que yo les voy a estar contando hoy y también un Twitter por si les interesa seguir alguna de estas ideas. Lo primero que los invito a pensar es esta idea de, bueno, ¿dónde estamos produciendo? ¿Sí? Estamos produciendo en ecosistemas, ¿sí? Esa es una cuestión importante que muchas veces nos olvidamos. Estamos manejando ecosistemas y esos ecosistemas tienen propiedades, ciertas propiedades que son importantes para manejarlos y que muchas veces nos olvidamos de ellas, son a veces obvias incluso, pero nos olvidamos al manejarlos y eso trae consecuencias no deseadas muchas veces. Por ejemplo, esta idea de la relación entre la diversidad y la estabilidad. Hemos estudiado muchos ecosistemas del mundo y sabemos que la biodiversidad está muy asociada a la estabilidad de los sistemas. Sin embargo, los sistemas agropecuarios bajan muchísimo la diversidad, trabajan con muy pocos cultivos y por lo tanto son inestables. Pero después nos preocupamos cuando los vemos inestables. Bueno, es medio obvio porque trabajamos con poca diversidad. Lo mismo en la conservación de las masas, ¿sí? Vemos deterioro, vemos que faltan nutrientes en los ecosistemas y bueno, porque estamos exportando nutrientes, es medio obvio que si nos llevamos 1 kilo de nitrógeno va a haber 1 kilo de nitrógeno menos en el sistema, por más que después nos sorprendamos cuando vemos el deterioro de la materia orgánica, ¿sí? Otra es la selección natural, que también pasó lo mismo, ¿no? La selección natural opera, todos la conocemos, pero usamos tantos herbicidas que generamos un montón de malezas resistentes y hoy nos agarramos un poco la cabeza con eso, pero era bastante obvio que eso iba a pasar, estaba bastante dicho por muchos investigadores por la forma en que estábamos produciendo. Y así como estas tres, hay un montón de otras reglas en los ecosistemas que nos condicionan un poco a manejarlos y las respuestas que estos tienen, que tenemos que tratar de ponerlas arriba de la mesa y tenerlas bien presentes para no, digamos, de alguna manera tener problemas a futuro. Cuando nosotros miramos los ecosistemas, entonces pensamos en, por ejemplo, materia y energía, ¿sí? Es lo que generalmente se habla cuando pensamos en un ecosistema. Voy a estar un poquito voladito y después voy a ir a cosas más concretas. Los ecosistemas están hechos entonces de materia y energía, el ciclo de la materia, el ciclo de los nutrientes. Estos son, por ejemplo, los compartimientos que tienen un ecosistema, vegetales, herbívoros, ¿sí? Y vamos a hablar un poco del ciclo del nitrógeno, ¿sí? Que sale del suelo, va a los vegetales, va a los herbívoros, se lo puede comer un carnívoro, también, o cuando todos se mueren va a lo inorgánico, y ahí aparecen estos descomponedores fantásticos que tornan lo orgánico en inorgánico, y la planta lo puede volver a tomar, ¿sí? Ahí tenemos más o menos el ciclo del nitrógeno, por ejemplo, en un ecosistema con sus límites, ¿sí? Y este ecosistema ahora lo podemos hacer un ecosistema agropecuario y ahí aparecen estas flechas amarillas, que son las cosechas, nos estamos llevando nutrientes del ecosistema, nitrógeno en este caso. Entonces, si nos llevamos de ese sistema cerrado, va a haber menos nitrógeno cada vez, y eso es una de las principales formas de perderlo. Pero también aparecen estas flechas, además de las amarillas, rojas que llamamos, que son las pérdidas por volatilización o lixiviación de los ecosistemas. Y a veces nos olvidamos de estas, porque sabemos que estamos cosechando con las amarillas, pero estas rojas, con los sistemas que hacemos ahora generalmente de cultivos, en realidad agrandamos muchísimo estas flechas, ¿sí? Somos medio los campeones en abrir el ciclo del nitrógeno o del fósforo, de otros elementos, y aumentamos mucho estas flechas rojas que es nitrógeno que se pierde y se va a la atmósfera, genera problemas, o se pierde también y se lava y se va al agua y genera otros problemas que todos conocemos muy bien. Entonces, estas flechas rojas son difíciles, digamos, de ver si uno no las, digamos, internaliza en el diseño del sistema, ¿sí? Entonces, a veces decimos, me llevo nitrógeno porque cosecho, pero también me llevo nitrógeno en el sistema, o se va
porque estoy con muchas flechas rojas. Y eso tenemos que tratar de cambiar. Como eso pasa, aparecen lo que llamamos flechas verdes, que son fertilizantes o fijación biológica de nitrógeno, para aumentar las entradas, porque si no, todos teníamos salidas, el sistema iba a colapsar. ¿Tá? Pero también hay flechas verdes, es decir, también hay formas de que entren los nutrientes al sistema que debemos estudiar. Entonces, esto es una cuestión básica de los agroecosistemas que tenemos que empezar a manejar más. Pensar en flechas amarillas, cuánto me estoy llevando, pensar en flechas rojas, cuánto estoy perdiendo al sistema, y en flechas verdes, cuánto está volviendo. Tengo que hacer todos estos cálculos para el calcio, para el potasio, para el nitrógeno, para el fósforo, para todos los elementos, si no, a largo plazo me voy a quedar sin. ¿Ah? Entonces, esto es una cosa que muchos lo tienen en la cabeza, pero quiero invitarlos a pensar más en flechas rojas, ¿sí? En cómo bajar esas flechas que no nos gustan a nadie. A los productores no nos gusta porque se nos va, y a donde se va esos nutrientes, esas flechas rojas siempre generan problemas en el agua o en la atmósfera, tampoco queremos que se vaya. Entonces, vamos a tratar de hacer una cruzada para eliminar esas flechas rojas. De la misma manera que miramos la materia, podemos mirar la energía, ¿sí? Que es esto que está acá, que es los mismos compartimentos que antes, vegetales, herbívoros, carnívoros, ahora un ecosistema donde está fluyendo la energía. ¿Sí? Y se representa un poco así, donde entra un montón de energía del sol, acá está el sol entrando, y se va perdiendo a medida que la usan los vegetales, los herbívoros, ¿sí? Acá está la fotosíntesis, y se va perdiendo energía a medida que la usan distintos niveles tróficos, ¿sí? Y todos cuando se mueren, esto es como un sistema de caños, ¿no? Como si le tirábamos agua o luz por acá y va entrando, los vegetales la atrapan, después la van comiendo otro, y todo lo que se va muriendo o se orina va a esta gran caja que es necromasa, que es los residuos vegetales y la materia orgánica del suelo. Todo se acumula ahí. Y de nuevo aparecen las flechas amarillas, porque claro, estamos exportando, estamos cosechando energía. Cuando cosechamos soja o maíz, nos llevamos energía del sistema, y entonces, si llevamos mucha energía del sistema por flechas amarillas, queda poca energía para los descomponedores, para los herbívoros, para la materia orgánica del suelo. Y ese es un problema muy importante. Muchas veces pensamos que disminuye la materia orgánica del suelo porque nos estamos llevando de alguna manera nutrientes, pero en realidad también nos llevamos mucha energía, ¿sí? Acá un cultivo, si cosechamos, o un pastizal, por ejemplo, un campo natural, deja mucha energía en forma de raíces, ¿sí? Raíces que se mueren y le dan de comer a ese suelo, y todo este suelo y los descomponentes precisan energía para poder engordar de alguna manera esta materia orgánica del suelo. Si nosotros cosechamos mucha energía o diseñamos los sistemas para llevarnos mucha energía por flechas amarillas, se nos va a empezar a desarmar la materia orgánica del suelo, y eso es lo que sabemos que pasa. Así que hay que pensar un poco mejor en nutrientes y en energía, ¿sí? Esos son dos conceptos ecológicos importantes. ¿A dónde tenemos que poner toda esa energía que interceptan los vegetales para que el sistema funcione mejor? Una parte la vamos a llevar, pero otra parte tenemos que ponerla para el suelo, para los herbívoros, para los descomponedores, para que también sigan funcionando y el metabolismo del ecosistema siga funcionando. El tercer componente de los ecosistemas que me parece muy importante es la información, ¿sí? ¿Qué información tienen los ecosistemas? Y esa información está contenida en el ADN, en las plantas que tenemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ecosistema tiene un montón de información también en el suelo, ¿sí? En esa pedogénesis, en las bacterias, en las interacciones entre especies. Toda esa información de alguna manera regula el ciclo de la materia y el flujo de energía que hablábamos recién. ¿Qué hacemos nosotros como productores o como agrónomos? Agrónomas, lo que hacemos es cambiar la información que tiene el sistema. Teníamos un sistema de campo natural con un montón de información de especies, esta sabe hacer esto, esta tiene raíces así, toma agua de allá, ¿verdad? Y ahora de repente borramos toda esa información del sistema y ponemos una información nueva, una planta que codifica para soja, una planta para maíz, o ponemos un herbicida o un tractor que hace que cambia o laborea o no laborea el suelo. Entonces, eso es lo que somos, de alguna manera, manejadores de la información que tiene el sistema. ¿Tá? Y lo hemos manejado, esa información, para producir alimentos, pero tenemos que empezarla a pensarlo un poco mejor. ¿Sí? Es como si uno tuviera un celular, ¿sí? Yo hago siempre el ejemplo con el celular, uno tiene el celular acá, tiene cierta aplicación, tiene WhatsApp, puede tener WhatsApp. Si no tiene la aplicación WhatsApp, no le llegan los mensajes. Si borramos todas las aplicaciones, el teléfono no hace nada, y si le ponemos una sola, sirve para una sola cosa. Y eso es lo que pasa con los ecosistemas. Le ponemos especies, muchas veces, que sirven para una sola cosa, que es producir alimentos, pero tenemos que empezar a pensar en especies que sirven para otras cosas también, ¿sí? Manejar esta información del sistema, las moléculas, los manejos que hacemos para que ese sistema sea más diverso y pueda generar comida, pero también otras cosas, que es lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué estamos produciendo? ¿Sí? En esos sistemas estamos produciendo maíz, soja, trigo, carne, ¿solo eso o queremos producir más cosas? Y ahí viene la cuestión. Yo creo que debemos empezar a hablar de servicios ecosistémicos, que tenemos que producir muchas más cosas, no solo esa comida que sacamos, sino también
por ejemplo, tener un río limpio, ¿sí? O tener un suelo descompactado, o tener una atmósfera limpia. Porque de alguna manera, los productores también producen ríos con verdín, ¿sí? También estamos produciendo eso o colaborando a producir eso. También producimos gases de efecto invernadero, como decía Osvaldo recién, y eso va a afectar el clima. Entonces estamos produciendo muchas más cosas de esas que vendemos y tenemos que empezar a diseñar el sistema para que produzca muchas cosas distintas, muchos servicios, como están enumerados acá, ¿sí? Polinizadores, aves, todos servicios o cosas que nos sirven para algo y no solo la comida. Entonces tenemos que cambiar el diseño del sistema un poco para eso. Y la clave es esto de la energía que hablábamos, ¿sí? De nuevo, si pensamos en energía, la energía entraba, ¿sí? Están los nutrientes también, pero la energía como fase vital de un ecosistema, que le da energía para que las cosas pasen, sucedan, se muevan, haya especies que crezcan, que se mueran, y entonces nosotros sacamos para estos servicios ecosistémicos de abastecimiento, cosechamos un montón de energía que nos llevamos, ¿sí? Pero eso hace que quede poca energía para brindar lo que llamamos servicios ecosistémicos de regulación y soporte, ¿sí? Por ejemplo, eso que hablamos recién, formación de materia orgánica, controlar la erosión, ¿sí? Nosotros podemos controlar la erosión poniendo energía. ¿Qué tenemos que poner? Y una planta que cubra. Esa planta tiene energía y eso protege el suelo. Si nosotros toda la energía de las plantas la usamos para cosechar, no sirve para proteger el suelo. Eso ustedes lo saben, por eso hacen cultivos de coberturas para los planes de uso y manejo, pero están haciendo un cultivo que parte de la energía que llegó del sol la mandan a ese cultivo para proteger el suelo, ¿sí? Lo mismo para polinizadores, para tener enemigos naturales. Para todas esas cosas tenemos que mandarle energía a un lugar, al ecosistema, para que lo haga, ¿sí? Entonces vamos a empezar a diseñar los sistemas, o la idea es que empecemos a diseñarlos con múltiples objetivos de producción. Diseño mi sistema para producir, pero también para no tener erosión, pero también para generar materia orgánica, pero también para fijar nitrógeno y usar menos fertilizantes, también para no tener malezas y usar menos herbicidas. Entonces empiezo a diseñar el sistema con muchos objetivos de producción, ¿sí? ¿Qué ha pasado históricamente? Y bueno, el sistema se ha ido deteriorando, ¿sí? Se deteriora agrícola porque perdemos servicio de regulación y soporte, y entonces, ¿qué hacemos? Reponemos esa pérdida con más insumos, ¿sí? Si no tenemos nitrógeno en el suelo porque perdimos materia orgánica, ponemos fertilizantes. Y así lo que vamos haciendo es cada vez más supliendo la pérdida o el deterioro de los servicios ecosistémicos con insumos, ¿sí? Y quedamos medio atrapados en una trampa de uso de muchos insumos. Entonces, tenemos que pensar ahora cuáles servicios estamos perdiendo, a qué escalas y cómo recuperarlos, ¿eh? Porque estos servicios ecosistémicos no solo los perdemos a escala local, como estos que están acá, que son todos servicios que afectan la producción mismo, ¿sí? Sino también perdemos servicios de regulación a escala de comunidad, o sea, de toda la región, que afectan al pueblo que está al lado, ¿sí? Por ejemplo, tener un río contaminado o una laguna contaminada que nadie puede ir a pescar, un lago que no se puede ir a pescar o a bañarse, ¿sí? O algunas cuestiones, por ejemplo, nitratos que se van a las napas y no podemos tomar agua, ¿sí? Entonces, eso ocurre a escala de comunidad, pero también tenemos servicios que impactan a escala global, como los gases de efecto invernadero o la diversidad, la pérdida de diversidad, que eso afecta a todo el mundo y hay gente preocupada por eso. Entonces, este diseño nuevo del sistema debería apuntarse para todas las escalas estas, ¿no? No solo para la producción, sino también para mejorar la relación con la comunidad y también con el global. Entonces, este es nuestro paradigma actual de producción, ¿no? Un enfoque reduccionista, alto uso de insumos, baja diversidad de los sistemas, generalmente poca tecnología de procesos y más de insumos y una visión a corto plazo. La idea es tratar de enfocar el sistema distinto. Tenemos que mirar todo, el enfoque sistémico que nos repiten y repiten en la facultad, el uso racional de insumos, ¿sí? Tener más diversidad de especies, más diversidad de información en el sistema. Cuanto más diversidad tengamos, el sistema más información va a tener y más resiliente va a ser, ¿sí? Más tecnología de procesos y una visión un poquito más de largo plazo, mediano plazo. Eso es un poco la agricultura que teníamos que pensar. ¿Cómo hacemos esas cosas? Y bueno, nosotros lo pensamos como en los cultivos de servicio, como esos cultivos que vamos a poner, no los vamos a cosechar, pero van a estar poniendo información, ¿sí? Para que ocurran cosas que nos sirvan a mejorar los servicios de regulación y soporte, ¿sí? Y esos son los cultivos de cobertura, pero también los puentes verdes, los abonos verdes, los puentes verdes, los abonos verdes, ¿no? Que usamos también, cultivos trampa que capturan nutrientes, cultivos para controlar malezas, cultivos para descompactar, cultivos para fijar nitrógeno, ¿sí? Los cultivos de servicio, de alguna manera, lo que hacen es tratar de dar un servicio ecosistémico que perdimos, ¿sí? Y entonces lo que vamos a plantar, obviamente, en invierno, en ese momento que tenemos recursos muy subutilizados, ¿sí? Y vamos a poner los cultivos generalmente de los cultivos de verano, pero en algunas otras zonas también se hacen en verano. Acá los vamos a hacer en invierno y tenemos que entonces empezar a pensar cuáles son, ¿sí?
los cultivos de cobertura que ustedes hacen tienen un objetivo. ¿Pueden pensarlos para otras cosas? No solo para cubrir el suelo, sino, por ejemplo, para generar materia orgánica o para fijar nitrógeno o controlar mejor malezas. ¿Es el mismo cultivo? ¿Sí? ¿O son distintos? Y ahí empezamos a pensar en los rasgos o de esas especies. ¿Cómo tienen que ser esas especies para hacerlas mejores en un cultivo, en un servicio, perdón, dando un servicio o dando varios servicios? ¿Sí? Entonces pensamos en un servicio, reducir la erosión, que es lo típico que hacemos siempre. Entonces pensamos un cultivo es que crezca rápido, que tenga un rastrojo bajo, de difícil descomposición, pero si queremos controlar malezas, capaz que no es el mismo cultivo que estamos usando para reducir la erosión. Es otro porque, por ejemplo, podría tener alelopatía, ¿sí? Y entonces precisamos un cultivo que tenga alelopatía para combatir esas malezas. Entonces, si cada cultivo, cada rasgo, vamos a tener que buscar cultivos para que nos den distintos servicios. Después podemos mezclarlos. Si me interesan estos dos servicios, puedo poner cultivos que me den los dos, o hacer mezclas, etc. Pero así aparecen una larga lista de servicios que yo podría apuntar a proveer con los cultivos de servicio y los rasgos de esas especies que son distintos. ¿Sí? Por ejemplo, ahora vamos a hablar de dos materias orgánicas, la particulada o la asociada a los minerales. Los tipos de cultivos son distintos. Uno tiene que tener una alta CN, otro una baja CN, los dos con raíces finas, porque sabemos que las raíces son los que más generan materia orgánica. Pero, por ejemplo, un cultivo de cobertura tiene que tener mucha biomasa aérea para proteger. En cambio, un cultivo para formar materia orgánica tal vez tiene que tener más raíces. Tenemos que ir a buscar un cultivo que tenga muchas raíces. Capaz que no es la avena negra o la que estamos sembrando, sino puede ser otra cosa, un ryegrass tal vez, o mezclarlo con una vicia o con un trébol, que con los dos generan más materia orgánica. Entonces, según el cultivo, según el servicio que esté buscando, los cultivos generalmente van a ser distintos y eso es lo que debemos empezar a pensar ahora, ¿sí? No bolear lo primero que tengo en el galpón y digo, estoy haciendo un cultivo de verdura, sino que ponerle un poco más de cabeza y hacer cultivos que de alguna manera nos den esos servicios que buscamos. ¿Sí? Para eso me tengo que plantar en la chacra y decir, bueno, ¿qué servicio quiero acá? ¿Es la erosión? ¿Es formar materia orgánica? ¿Es fijar nitrógeno? ¿Cuál es el servicio que quiero? ¿Es descompactar? ¿Sí? Y entonces, en función de eso, elijo los cultivos. ¿Sí? O es, por ejemplo, que haya enemigos naturales. Entonces, capaz que tengo que pensar qué cultivos son los que más favorecen los enemigos naturales o polinizadores, si eso es lo que yo quiero. O estoy en un programa de carbono y quiero bajar mis emisiones de óxido nitroso. Bueno, ¿qué cultivo de servicio es el mejor para bajar esas emisiones de óxido nitroso? Bueno, tiene que tener ciertos rasgos, lo voy a buscar y lo siembro. ¿Sí? Además de esos rasgos, obviamente están todas las cosas, características agronómicas de los cultivos de servicio. ¿Sí? Que lo quiero sembrar al voleo, que lo quiero sembrar en línea, que no quiero que se convierta en una maleza, que lo tengo que suprimir fácil. Entonces creo que acá hay un montón de investigación. ¿Sí? En Uruguay se ha hecho muchísimo, hemos avanzado mucho, pero nos falta estos cultivos de servicio de una nueva generación, digamos, más pensados no solo a cubrir el suelo y hacer un cultivo de cobertura medio a veces medio cachiporrero, sino a hacer un cultivo de servicio que realmente le pongo cabeza, le pongo pienso para que me dé muchos servicios o esos servicios que yo busco. ¿Sí? Y entonces, para terminar un poco lo que le quería comentar es que me parece que en toda esta idea nueva, de este nuevo paradigma de manejo de los ecosistemas, el suelo, como siempre, aparece como una cuestión central, ¿sí? Como una reserva de nutrientes, pero también, como decíamos recién, una reserva de energía muy grande. ¿Sí? Estamos guardando mucha energía en los suelos y mucha comida para que todo el sistema funcione, y eso es lo que debemos pensar. Y ese suelo saludable va a dar un montón de funciones, como pone acá la FAO, retención de carbono en el suelo, ¿sí? Regulación del clima, no solo nos da alimentos, como dice acá, sino también un montón, hábitats, ¿sí? Lugares. El suelo también sirve para que muchos herbicidas, por ejemplo, se metabolicen o se descompongan. Un suelo saludable, por ejemplo, tiene menos fitotoxicidad a largo plazo. Todas esas cosas son servicios que nos da el suelo. ¿Sí? Y en los últimos años hemos aprendido algunas cosas nuevas del suelo que les voy a contar, que me parece que es la razón por la cual no ponemos a la materia orgánica a jugar nosotros en el partido. ¿Sí? Lo que hacemos es, generalmente la tenemos ahí, medio ahí, pero no la ponemos a jugar, no consideramos los nutrientes que tiene, no consideramos cómo reponerla, generalmente no la miramos como un jugador importante y eso es porque teníamos poca información. Una de las cosas que nos enseñan y que siempre pensamos es que la materia orgánica es el humus que hay en el suelo. ¿Sí? Sin embargo, los últimos estudios que hemos hecho no parece decir que la materia orgánica está hecha de este humus, esa materia orgánica recalcitrante, como decían los libros, ¿no? Que era como esa cosa de difícil descomposición y estaba ahí porque se descomponía poco. Parece ser de que no, en realidad,
con las nuevas técnicas de medir en el mismo suelo, ya sea con resonancia magnética nuclear o con isótopos, nos hemos dado cuenta de que esas moléculas que veíamos complejas y raras, que le llamamos huminas, fulminas en el suelo, en realidad no existen formando una molécula compleja como se ve acá, sino que esa molécula se formaba en el tubo de ensayo cuando extraíamos la materia orgánica del suelo. Ahora, cuando la vamos a ver al suelo así como está, vemos que no está formando moléculas complejas, sino que están esas partes simples, son moléculas muy simples la materia orgánica del suelo, que están ahí abajo, ¿sí? Y entonces, si son moléculas simples, ¿por qué un descomponedor no se las come en 2 segundos? Bueno, no se las come básicamente porque están pegadas a las arcillas y a los limos, están formando, digamos, de alguna manera absorbidas ahí, y eso hace que formen agregados además, y eso hace que los mecanismos no puedan atacarlas. Entonces, no son moléculas complejas, sino que son moléculas más bien simples, que están protegidas físicamente de la descomposición. No es que estén protegidas de la descomposición porque son tan complejas, ¿sí? Y entonces hay muchos artículos que empiezan a mirar esto nuevo, ahí les pongo algunos, o si quieren en la página esta de Cultivo de Servicio pueden buscar más, que empiezan a, fíjense, estas son revistas de las mejores del mundo, que empiezan a decir, che, miren que la materia orgánica es esto, otro, no es lo que pensábamos, ta. Y bueno, ¿y cómo usamos eso? Y bueno, lo ponemos en un nuevo modelo de cómo es la materia orgánica del suelo, que está formada, básicamente tiende todo el mundo a pensar de que tiene dos fracciones importantes, la materia orgánica particulada, que es esta, que básicamente son pedacitos de planta, ustedes ahí lo ven, es como un mini rastrojito que está ahí tirado, y esa materia orgánica llamamos particulada, son trozos de planta que están ahí, y es así, digamos, es como que no se descomponen porque muchas veces son recalcitrantes, de difícil descomposición. Entonces, si nosotros metemos mucho maíz, gramínea, bla, vamos a formar este tipo de materia orgánica que no se descompone, que es como, yo le llamo un cementerio de plantas, ¿sí? Tiene una alta CN, digamos, y está ahí, no se descompone porque es muy recalcitrante. Pero la mayoría de la materia orgánica de los suelos uruguayos no es esta materia orgánica particulada, sino es esta asociada a los minerales, es la que le da ese color negrito al suelo. Y esa materia orgánica en realidad no es un cementerio de plantas, sino es un cementerio como de microorganismos. Son exudados, microorganismos muertos, son casi aminoácidos, proteínas, enzimas, ¿sí? Que están ahí pegadas a las arcillas y a los limos, principalmente a las arcillas, y no se descomponen por eso, ¿sí? Pero si uno las saca de las arcillas, rápidamente un mecanismo se lo va a comer porque es algo muy rico y de muy fácil descomposición. Entonces es como lo que nosotros llamamos el modelo de esponja, ¿sí? Por eso está ahí Bob Esponja ahí abajo, porque es como si fuera una esponja que cuando está llena de materia orgánica, está llena de agua, los microorganismos vienen y le sacan la materia orgánica y pueden comer, y si comen, descomponen y liberan nutrientes, pero si nosotros deterioramos un suelo, es como que se vacía el agua de la esponja, hay agua adentro, pero es muy difícil sacarla de ahí adentro, ¿sí? Es muy difícil que los microorganismos logren acceder a esa materia orgánica. Entonces esa materia orgánica está, entonces son microorganismos muertos, está protegida, digamos, de la descomposición por las arcillas, tiene una calidad muy alta, sería de fácil descomposición, tiene mucho nitrógeno, ¿sí? Y por lo tanto, eso lleva a que si yo quiero regenerar esta fracción de la materia orgánica, tengo que darle nitrógeno al suelo. No puedo reconstruirla sin nitrógeno. Y eso es una cuestión importante, porque los cultivos de servicio, para hacer materia orgánica particulada, esta que está acá, tienen que ser más bien gramíneas. Pero para hacer esta materia orgánica tienen que ser más bien leguminosas los cultivos de servicio. O si nosotros queremos darle de comer ese suelo, tenemos que ponerle una ración balanceada. Así como engordamos una vaca, engordar suelos implica también una ración balanceada. Pero si queremos engordar esta caja, son más de cultivos de alta CN, y si queremos engordar esta caja, necesariamente tenemos que tener cultivos de baja CN. Entonces tenemos que empezar a meter mucho más en esta agricultura 2.0 nueva, como hablábamos, nuevo paradigma, leguminosas para generar y darle de comer a este suelo y engordar, ¿sí? Y para eso también precisamos medir qué está pasando, y ahí tenemos nuevos indicadores para medir eso. Uno es al suelo no medirle la materia orgánica total, que no nos dice nada, sino de medirle las dos fracciones, cuánto tengo de particulada y cuánto tengo de asociada a los minerales. Y otro nuevo indicador que estamos pensando que es, en esas dos fracciones, en la particulada y en la asociada a los minerales, le medimos esto que se llama el NaN. El NaN es el nitrógeno anaeróbico mineralizable. Hay mucha gente que ha trabajado esto en niña, en facultad, que es nitrógeno que de alguna manera es una técnica que ponemos a incubar materia orgánica y vemos cuánto nitrógeno es capaz de dar, ¿sí? Y eso lo hacíamos con toda la materia orgánica. Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos haciendo con cada una de estas fracciones. Entonces, para entender la materia orgánica del suelo y cómo está mi caja de ahorro de materia orgánica del suelo, primero tengo que saber cuánta particulada tengo y cuánta asociada a los minerales tengo. Después que sé el tamaño de las cajas, además lo voy a medir el NaN a cada caja, o sea, cuánto nitrógeno es capaz de liberar esas dos cajas. Es otro indicador nuevo, entonces yo voy a decir, bueno, tengo tantas toneladas, 20 toneladas de POM, pero esa POM tiene una característica tal que me está dando poco nitrógeno o mucho.
y tengo 100 toneladas de Mahón, de la materia orgánica asociada a los minerales, pero según cómo la formé y las características de esa materia orgánica, me está dando tanto o tanto otro nitrógeno, ¿sí? Es un indicador que nos mide no solo el tamaño de la caja, que medíamos con cuánta particulado asociado a los minerales teníamos, sino es una técnica que nos dice cuánto nitrógeno se está dando, ¿sí? Cuánto nos va a dar durante el tiempo del cultivo, lo podemos asociar con eso, y entonces vamos a poder jugar o poner a jugar la materia orgánica. Si yo la construyo, seguramente voy a tener cajas más grandes y además me van a dar más nitrógeno. Si yo la deterioro, voy a tener las dos cosas que se achican, ¿tá? Pero son como indicadores que me dicen cuánto tengo y qué calidad tiene esa materia orgánica que voy formando, ¿tá? Y esto, por ejemplo, para terminar, les cuento esto que hicimos en Chaco, que es un monte, un bosque, una pastura y un cultivo, y acá medimos la cantidad de carbono que hay en las dos fracciones, en la particulada, que es esto azul verdoso, y la roja, que es la asociada a los minerales. Y fíjense que a medida que del monte reemplazamos por pastura y después por cultivo, la que cae estrepitosamente es la cantidad de materia orgánica en la fracción particulada, casi de 20 a menos de 10. Perdimos mucha materia orgánica en esa fracción. Y en cambio la asociada a los minerales bajó, pero no tanto, ¿sí? Esto es el carbono en esa fracción. O sea que lo que estamos queriendo recuperar ahora es esta fracción, ¿sí? Si queremos recuperar, tendríamos que apuntar a gramíneas para recuperar esta fracción. El nitrógeno, ¿cuánto nitrógeno perdimos en cada fracción? De nuevo, en la materia orgánica asociada a los minerales, el rojo perdemos poquito, perdemos mucho nitrógeno acá. O sea, tenemos que poner cultivos para recuperar esta fracción. ¿Y qué pasó con el NAN de cada fracción? La capacidad de dar nitrógeno. Bueno, esto es lo que encontramos. Fíjense que la Mahón, la caja roja, ¿sí? La grande, la asociada a los minerales, no se achicaba la caja, pero sí, acá veíamos la cantidad de nitrógeno, que la caja no se achica, pero acá vemos que está dando, la capacidad de dar nitrógeno se está alterando, ¿sí? La caja sigue grande, pero de alguna manera lo que está ahí adentro no está disponible para los microorganismos cuando nos vamos a la fase de cultivo, perdón, ¿sí? Entonces, eso es un indicador importante. Podemos tener la caja de materia orgánica asociada a los minerales relativamente grande, pero de alguna manera como que los bordes de la esponja ya no están, hay agua adentro, pero no está tan disponible, ¿sí? Y obviamente también la capacidad de dar nitrógeno de la fracción particulada también se desploma, porque como veíamos acá, para nitrógeno, como veíamos acá para carbono, también se desploma el tamaño de la caja, ¿sí? O sea, tenemos la caja más chica, ¿sí? Como se ve acá, y además el NaN nos indica que esa caja está dando menos, ¿sí? O sea que la particulada un desastre cuando pasamos de un bosque a un cultivo, ¿sí? Pero bueno, después tenemos que pensar estrategias para mejorar y regenerar esto. Pero les quería dejar estos indicadores nuevos que me parece que tenemos que empezar a ponerlos o usarlos en esta nueva agricultura, que vamos a tener que usar ese nuevo paradigma, pero el suelo como una cuestión central de cómo lo manejamos para que nos dé muchos servicios. Y para eso estos indicadores son importantes. Entonces, como conclusiones, los conceptos que les dejo: tenemos que usar la ecología para producir, ¿sí? Para dar muchos servicios ecosistémicos, ¿sí? Vamos a pensar en este nuevo paradigma: más tecnologías de procesos, un uso racional de insumos, un enfoque de todo el sistema, ¿sí? Tengo que ver todo el sistema, no las partes, más diversidad en los sistemas y una visión más de mediano plazo, ¿sí? No siempre pensando en el corto plazo, que después eso muchas veces me trae problemas a largo plazo. Pensar en servicios ecosistémicos al diseñar las rotaciones, al diseñar nuestro sistema, ¿sí? Usar los cultivos de servicios para controlar la erosión, como lo están usando, pero también para otras cosas, para darle de comer al suelo. Y pensar qué le tengo que dar de comer a ese suelo, qué parte del suelo tengo que engordar, ¿sí? Tengo que fijar nitrógeno también con los cultivos de servicio para engordar esto, para usar menos fertilizantes, perdón. Puedo hacer otros cultivos de servicio para usar menos herbicidas, ¿sí? ¿Qué otros servicios ecosistémicos? De compactar, ¿qué cultivos son los mejores para eso? ¿Sí? Y para lo último, tratar de incluir en este juego, en esta forma de producción nueva, a la materia orgánica como algo central, ¿sí? Y para eso la tenemos que entender con este nuevo modelito que está acá de las dos fracciones y medirla, por ejemplo, medirle el NaN de las fracciones como hablábamos recién, para entender un poquitito cómo es el estado del sistema. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias, agradezco mucho la invitación y bueno, quedo a disposición para consultas. Esto es el grupo de trabajo y según mucha gente más que ayuda en estas cosas de Uruguay, de Argentina, y todas estas son las fuentes de financiación también que nos han ayudado. Muchas gracias.